Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy realizaremos 5 ejercicios que les permitirá hacer los cálculos en una valoración ácido-base. En el primero mandan a calcular el volumen de ácido clorhídrico concentrado que se necesita para preparar 100 mililitros de una solución aproximadamente al 0,1 molar. Tenemos que preparar entonces 100 mililitros de solución al 0,1 normal o equivalentes gramos sobre litro. Lo primero que hacemos es llevar o transformar el volumen a litros, que sería 0,1 litros. Con estos dos datos podríamos calcular entonces los equivalentes gramos de soluto del ácido clorhídrico que debe estar presente en la solución que debemos preparar. Para ello despejamos de la ecuación de la normalidad la cantidad de equivalentes gramos de soluto necesarios y luego multiplicaríamos por su peso equivalente para calcular la masa de ácido clorhídrico. En este caso el despeje queda como equivalentes gramos es igual a la normalidad por el volumen. Sustituimos la normalidad de 0,1 molar normal y la multiplicamos por el volumen en litros. Obtenemos entonces los equivalentes gramos. Recuerden que los equivalentes gramos se pueden calcular como la masa de la sustancia entre el peso equivalente. Como nosotros necesitamos en este caso es la masa del ácido clorhídrico para luego transformarla al volumen y saber cuánto vamos a medir, pues vamos a despejar de esta relación la masa de ácido clorhídrico, la cual será equivalentes gramos de ácido clorhídrico por su peso equivalente. Recordemos que en los ácidos el número de equivalentes transferidos corresponde con el número de hidrógenos que tenga ese ácido. Por eso en este caso el peso equivalente es el peso molecular del ácido entre 1. 36,46 gramos por equivalente, pudiéramos decir. Muy bien, entonces sustituimos la masa del ácido clorhídrico va a ser a 0,01 equivalentes gramos por el peso equivalente, 26,46 gramos por equivalente. Entonces los equivalentes con los equivalentes se pueden simplificar y obtenemos los gramos. Recuerden que aquí estoy usando este tipo de unidades como para que haya consistencia. Ok, entonces vamos a obtener que 0,3646 son los gramos de ácido clorhídrico puros que yo necesito en la solución final que voy a preparar. Como me están diciendo que ese ácido está al 37% en peso, yo tengo que realmente pesar o medir un poco más de lo que necesito. Entonces aquí voy a despejar la verdadera masa de solución que yo debería pesar. Vamos a despejar los gramos de la solución y me va a quedar que son los gramos de soluto que ya los tengo entre el porcentaje que también me lo indica el frasco y lo multiplico por 100. Esto va a ser 0,3646 gramos por 100 entre 37. Eso me va a dar la masa que realmente yo debo pesar, pero como este ácido nunca lo tengo en estado sólido, sino lo tengo en estado líquido, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que calcular el volumen. ¿Cómo calculo el volumen? De la densidad. Despejando la fórmula de densidad, volumen es igual a masa sobre densidad. La masa ya la tenemos, la dividimos entre la densidad, que también la tiene la reporta el frasco, que contiene el ácido, es 1,19 gramos sobre mililitro. Y al hacer los cálculos vamos a obtener que hay que medir 0,83 mililitros de ácido clorhídrico. Muy bien, hagamos otro. Aquí me piden determinar la masa de carbonato de sodio que será necesaria para neutralizar 20 mililitros de ácido clorhídrico al 0,1 normal. Entonces parto de lo que es el punto de equivalencia a una valoración ácido-base, que me dice que los equivalentes gramos de ácido clorhídrico van a ser igual a los equivalentes gramos de carbonato de sodio. Si yo puedo calcular los equivalentes de uno, ya tengo los equivalentes automáticamente de la otra sustancia. ¿Cómo se calcula el del ácido clorhídrico? Sería multiplicando su volumen por la normalidad. Bien, como tengo todos los datos, lo que tengo que hacer ahora es transformar el volumen del ácido clorhídrico que es necesario neutralizar los 20 mililitros a litros. Y tengo la normalidad también. Entonces voy a poder calcular los equivalentes del ácido clorhídrico. El volumen del ácido que se desea neutralizar es 0,02 litros por su normalidad, que es 0,1. Entonces nuevamente simplifico las unidades y obtendría 0,002 equivalentes gramos de ácido clorhídrico, que repito, es igual a los equivalentes gramos de carbonato de sodio. Como ya tengo los equivalentes gramos de carbonato de sodio, voy a hacer lo mismo que en el caso anterior.
voy a calcular la masa que debo pesar, y aquí como esta sustancia sí está en sólido, pues me va a servir nada más calcular la masa. Los equivalentes es la masa sobre el peso equivalente. De esta misma ecuación voy a despejar la masa de carbonato, como hice en el caso del ácido clorhídrico. Pero acá el peso equivalente va a ser la masa el peso molecular del carbonato entre 2. ¿Por qué? Porque esto es una sal y es un intercambio. El intercambio de valencias es el carbonato que trabaja con 2 lo intercambia con el sodio, y el sodio que trabaja con 1 lo intercambia con el carbonato. A multiplicar 2 por 1, pues tenemos que los equivalentes transferidos es igual a 2. Esta división me da 52,995 gramos sobre equivalente. Entonces ahora vamos a determinar la masa sustituyendo los equivalentes gramos, que los calculamos a través de los equivalentes de ácido clorhídrico por el punto de equivalencia por el peso equivalente que acabamos de calcular. Y eso, chicos, nos va a dar la masa que ustedes deben pesar para poder neutralizar ese ácido que se encuentra aproximadamente al 0,1 normal. Este cálculo me dio 0,1059 gramos. Entonces eso es lo que ustedes tienen que pesar en la balanza para neutralizar el ácido clorhídrico, o estandarizar, mejor dicho. Ahora vamos a calcular cuántos mililitros de ácido sulfúrico serían necesarios para preparar 250 mililitros de una solución y que me quede al 0,3 normal. Partimos de los mismos datos que hicimos en el caso del ácido clorhídrico. Tengo el volumen de ácido que quiero preparar y la normalidad a la que quiero prepararla. Entonces puedo calcular la cantidad de soluto que debe llevar esa solución. ¿Cómo? De la fórmula de normalidad, porque los equivalentes gramos de soluto los voy a poder calcular si multiplico la normalidad por el volumen en litros. Entonces por eso transformé de una vez el volumen a litros. Sustituyendo la normalidad por el volumen en litros, obtengo entonces los equivalentes gramos de ácido sulfúrico. Ok, entonces los equivalentes de gramos de ácido sulfúrico son 0,075. Muy bien, ahora si yo multiplico esos equivalentes gramos por el peso equivalente, entonces obtendría la masa. Pero el ácido sulfúrico, al igual que el ácido clorhídrico, se encuentra siempre líquido. Entonces me va a tocar calcular la masa y luego con la densidad calcular el volumen. Pero recuerden que, como me está diciendo que no está al 100%, primero debo calcular cuánto sería la real cantidad que tenemos que medir. Entonces, bueno, en este caso el peso molecular se divide entre 2 porque los equivalentes transferidos son 2, porque el ácido sulfúrico en su fórmula tiene 2 hidrógenos. Muy bien, entonces la masa del ácido sulfúrico va a ser el número de equivalentes gramos de ácido sulfúrico por su peso equivalente. Tenemos entonces la masa de ácido sulfúrico que yo debo tener en la solución, pero estos son puros. Entonces tengo que calcular lo que realmente tengo que medir, porque acuérdense que está al 32,28%. Igual que en el ácido sulfúrico, entonces ¿qué debo calcular? Los gramos de solución totales que yo debería pesar. Entonces los gramos de solución es igual a los gramos de soluto entre 32,28% por 100. Eso me van a dar los gramos totales. Muy bien, entonces hago el cálculo sustituyendo las cantidades, 3,675 gramos entre 32,28 por 100, y vamos a obtener un poco más de 10, 11,38 gramos. Pero recuerden, repito, ustedes nunca pesan el ácido, ustedes lo miden, porque el ácido se encuentra líquido. Entonces a través de la densidad despejo el volumen de ácido sulfúrico que debo medir. Masa sobre densidad. Esto es igual a 11,38 gramos entre la densidad que reporta el frasco, que en este caso es 1,24 gramos sobre mililitros. Por lo tanto vamos a tener que medir 9,18 mililitros para preparar esta solución. Vamos con uno más sencillo. En este caso me dice que cuál es la concentración normal de una solución de ácido clorhídrico si se gastaron 35,10 mililitros al reaccionar con 0,4053 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces, ¿qué debo hacer?
partir de que en el punto de equivalencia los equivalentes gramos de bicarbonato de sodio son iguales a los equivalentes gramos de ácido clorhídrico. Tenemos la masa de bicarbonato de sodio, podemos calcular el peso equivalente, podemos calcular los equivalentes gramos y estos van a ser iguales a los equivalentes gramos de ácido clorhídrico. Entonces, en este caso los equivalentes transferidos es 1. Puedo mirar el hidrógeno ácido del bicarbonato o puedo mirar también los iones transferidos, los iones intercambiados, las cargas, mejor dicho, las valencias. Entonces, en este caso el peso equivalente es igual al peso molecular, 84. Bien, entonces divido la masa del bicarbonato entre el peso equivalente y me da los equivalentes gramos de bicarbonato, que son los mismos equivalentes gramos de ácido clorhídrico. Divido esos equivalentes gramos de ácido clorhídrico entre el volumen del ácido clorhídrico en litros y tengo la normalidad. Ese cálculo es muy sencillo y es lo que normalmente ustedes hacen en el laboratorio. Entonces, bien, todo esto les va a servir siempre. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que en el punto de equivalencia los equivalentes del ácido son iguales a los equivalentes de la base. Bien, para terminar, trabajamos también con una titulación. Dicen que se titulan 25 mililitros de hidróxido de potasio y se gastaron 34,2 mililitros de ácido perclórico 0,1754 normal. Por supuesto, mandan a calcular la normalidad de la solución de hidróxido de potasio. Tengo la normalidad del valorante y tengo el volumen gastado de valorante. ¿Qué puedo decir? Que los equivalentes en el punto de equivalencia de ácido perclórico van a ser iguales a los equivalentes del hidróxido. Eso es lo primero que tengo que decir, porque eso es lo que se cumple en la valoración. Por eso siempre trabajamos con normalidad, porque en el punto de equivalencia se cumple esta igualdad. Entonces la normalidad, los equivalentes gramos de hidróxido va a ser el volumen por la normalidad, igual los equivalentes de ácido perclórico van a ser el volumen de ácido perclórico por la normalidad de ácido perclórico. ¿Qué necesito saber? La normalidad del hidróxido. Por lo tanto, de esta relación voy a despejar la normalidad. Como tengo todos los valores, puedo calcularla directamente sin necesidad de llevar el volumen a litros, porque igual aquí se van a simplificar las unidades y me va a quedar normalidad. Entonces, si sustituyo los volúmenes tal cual como me los dan, 34,2 mililitros por 0,1754 entre 25, y al simplificar obtenemos que es 0,2399 normal. Entonces, con este breve resumen, espero que puedan hacer los cálculos de las prácticas de volumetría ácido-base y no olvides suscribirte para seguir recibiendo todos los avances para el resto de contenido.